roban en la calle, la propia gente de la calle, y también vas a un refugio y también te roban la gente de refugio, o sea, no puedes tener nada tampoco. Hay bandita, Scringe, el neonazi, eso te prende en fuego de una. La verdad que es fea, no se la deseo a nadie. El frío, el hambre. Buenas tardes, bienvenidos a MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Nati? El saludo y el agradecimiento para quienes están del otro lado en esta jornada, en la mitad de una semana que, tomando lo que veíamos recién, bueno, sí, empieza a dar un respiro en términos del tiempo, por lo menos sobre Montevideo. Mucho frío aún, una recorrida veían que hicimos conociendo a personas en situación de calle, que desarrollaremos como otros temas dentro de esta edición central. Y empezamos, si te parece, por el repaso de medidas importantes. Exacto. Comunicadas ayer. Exacto. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió las medidas económicas y sociales anunciadas ayer y cuestionó a quienes, según dijo, tienen que oponerse casi como un ejercicio diario. Antes de su aparición ya se habían formulado varias críticas desde el Frente Amplio. Claro, a propósito de eso, por ejemplo, había hablado Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, que dijo que lo anunciado es insuficiente y que refleja solo parcialmente algunos planteos hechos desde la izquierda. Además, atención, desde Cabildo Abierto se expresaron reparos con respecto a una de las propuestas o de las medidas, la flexibilización de ciertas importaciones, que fue parte de lo que anunció el Poder Ejecutivo ayer. Hay más sobre este tema y sobre otros. Vamos a ver los títulos. Declaran 2 indagados por la violación grupal a una adolescente en fiesta del Partido Nacional. Personas migrantes recién llegadas tienen dificultades para acceder a cédula de identidad y quedan indocumentadas. Senador nacionalista Gustavo Penades cuestionó a legisladora del Frente Amplio por presidir sesión con remera de familiares. El senador Mario Vergara consideró insuficientes y tardías las medidas anunciadas por el gobierno para las personas más vulnerables. Tercer aumento del precio de la harina en menos de 6 meses. El lunes sube otro 10%. La policía desalojó a estudiantes y funcionariado de formación docente que había ocupado el centro de formación. Equipo de MBD Noticias recorrió anoche las calles de Montevideo y encontró mucha gente durmiendo a la intemperie. Encuesta de la consultora Equipos, la intención de voto del Frente Amplio supera a todos los partidos del gobierno sumados. La Intendencia de Montevideo brinda servicio jurídico gratuito para personas en vulnerabilidad de derechos habitacionales. Plan del gobierno prevé únicamente 2 millones de dólares por asentamiento para regularizar 120 zonas irregulares. En Brasil rechazan demanda de Bolsonaro contra juez de Supremo por abuso de autoridad. Organización Meteorológica Mundial fijó 2021 como uno de los 7 años más cálidos. Bueno, un saludo para quienes nos siguen a través de Uniradio. Es cierto, 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana y por la web uniradio.edu.uy. Y empezamos nuestra recorrida por exteriores, Martín. Empezamos nuestra recorrida con Macarena Vico. ¿Cómo andás, Maca? Buenas noches, Martín, Natalia. Bueno, estamos en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque hoy se está cumpliendo un año del movimiento en defensa de la seguridad social, que está integrado por organizaciones civiles y sindicales y que justamente surge en respuesta a la reforma a la seguridad social presentada por el gobierno. De los argumentos falaces que esgrimen los actores políticos para reformar la seguridad social. Bien, Natalia de Brun. Nati, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Acaba de terminar lo que fue la declaratoria de 2 de los indagados en el caso de violación. Recordemos esta fiesta del Partido Nacional donde una joven denunció haber sido violado por más de una persona. Bueno, de este caso, 2 de quienes están siendo indagados por esta situación acaban de terminar sus declaraciones. En un instante volvemos con la abogada defensora de uno de ellos para conocer en qué está el proceso y también de qué se trató esta instancia.
Bueno, lo señalábamos en los titulares, hablamos de, o vamos a hablar de los asentamientos. De los planes del gobierno al respecto y con Julieta Núñez Tomás. Juli, ¿cómo te va? Compañeros, así es, vamos a hablar del plan Avanzar, este plan que dio a conocer, que anunció el gobierno nacional hace unos días solamente. Se tratan de 240 millones de dólares para 120 asentamientos, de los cuales 60 solamente son nuevos. Esto va a abarcar, o por lo menos el gobierno proyecta que va a abarcar 15.000 hogares en los próximos 3 años, incluyendo el corriente. Nosotros hablamos con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Kadel Hackenbruch, y también con el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo. Les puedo adelantar desde ya que hay discrepancias con respecto al precio de realojar una vivienda y de regularizar un asentamiento. Vamos a profundizar sobre eso en unos minutos nada más. Bien, y la senadora Amalia de la Ventura generó una polémica hoy en el Senado. Es cierto, y se dijeron, como se podrán imaginar, muchas cosas. Usted pasa a presidir el Senado, nos está representando a todos. La bancada de senadores del Partido Nacional quiere dejar constancia, sin levantar el tono, que usted de esta manera no nos está representando a todos, utilizando esa remera. ¿Dónde se violenta el decoro utilizando una expresión que diga todos somos familiares? ¿Dónde se violenta el decoro? Nosotros no lo leemos así. Bueno, la polémica se generó por el uso de la remera, en realidad. No quiere decir que lo haya generado la senadora, sino que se generó a partir de esa situación. Versiones. Claro, hay posturas distintas con el agregado que le da más marco a la discusión de que a De la Ventura le tocó presidir la sesión porque se retiró Beatriz Argimón. Claro. Y entonces debió asumir esa responsabilidad y parte de la discusión pasó justamente por si esa remera, en mayo aparte, mes de la memoria, pero digo, esto lo agrego yo, debía o podía ser usada por quien preside una sesión del Senado. Una de las cosas que ella dice es que no sabía que le iba a tocar asumir esa función. Lo tendremos después en profundidad. Exacto. Ahora, si te parece, nos vamos a exteriores nuevamente. Con Natalia de Brun otra vez. Natalia, adelante. Bien, bueno, para desarrollar un poco lo que anunciábamos, ¿no? En el día de hoy, como decíamos, se prestó declaración por parte de 2 de las personas que son indagadas en este caso, que además fueron señaladas por la víctima como presuntos violadores o participantes de lo que fue la violación grupal. En primera instancia fue así como se señaló. De estas 2 personas que declararon hoy, una reconoce haber tenido sexo, pero de forma consentida con la joven, y la otra persona dice que en ningún caso lo tuvo. Estamos justamente con la abogada de esta última persona, de este último caso, que él niega haber tenido sexo con esta joven. Bueno, para conocer primero de qué se trató el día de hoy esta instancia, porque además recordemos que esta instancia fue solicitada por los propios abogados y no por la fiscal que lleva adelante el caso. Sí, así es. Esta instancia en realidad se le tomó la declaración a nuestro cliente, así como también se prestó el consentimiento para la prueba, para poder hacerse la prueba de ADN, cosa que lo habíamos pedido nosotros mediante un escrito con fecha de 25 de abril de este año. Y bueno, eso fue un poco lo que sucedió allí. Se le tomó la declaración de forma voluntaria. Y bueno, él contó todo lo que había sucedido y después procedimos a que firmara el consentimiento de la prueba de ADN, justamente porque entendemos que él no tiene nada que esconder para poder aportar prueba y ayudar a la causa de esta investigación. En el caso puntual de su cliente, él no estaba siendo indagado por la fiscal. ¿Por qué es que ustedes toman la decisión de presentarlo a que preste declaración y además también se preste a la prueba de ADN? Bueno, nosotros lo solicitamos porque en realidad entendemos que él sí estaba siendo imputado, justamente porque a la mayoría de los testigos se le estaba preguntando por su nombre, diferentes preguntas que se hacían en la toma de declaración, así como también la víctima lo señaló como posible violador, digamos, y nada, por eso nosotros entendimos que él sí estaba siendo imputado y sentimos la necesidad de presentarnos a poder ver la carpeta investigativa y también para ver qué era lo que se estaba indagando acerca de nuestro defendido. Y en ese sentido, ¿qué pudo averiguar? ¿Qué es lo que se está indagando en base a él? En realidad, al momento no surgen elementos objetivos como para poder determinar ciertas cuestiones y bueno, en realidad la declaración va a ser que se
que se siga investigando, porque esa es la etapa que estamos. Y nada, ahora hay que esperar la prueba de ADN para poder empezar a descartar y bueno, que surjan nuevas pruebas para Fiscalía o para nosotros. Eso en realidad lo vamos a ir viendo en la medida de que sigan declarando los testigos, que también hemos propuesto testigos que aún no se le ha tomado la declaración y aún quedan otros que se presentaron cuando se pidió la lista de invitados de la fiesta. Y bueno, estamos en la etapa investigativa para poder lograr aclarar la situación. Perfecto, muchísimas gracias, abogada. Bien, ahora con esto continúan ustedes, compañeros desde estudios. Muchas gracias, Natalia. Y nos quedamos acá y hoy invitamos a nuestro compañero Diego Martini, que ayer junto a todo un equipo de MBD Noticias estuvo recorriendo las calles de Montevideo. Claro, a propósito de la situación de mucha gente que vive a la intemperie en una jornada como la de ayer. Decíamos que el tiempo está dando un respiro, pero sigue haciendo mucho frío y esto recién empieza. Diego Martini, bienvenido a Piso. Natalia, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Arranco por eso mismo, para nombrar a Joaquín Ciobane y a Daniel Cheiko, que fueron los dos compañeros con los que recorrimos acá, principalmente la zona de Montevideo, que es donde está la gran mayoría de las personas en situación de calle. Según el último censo que realizó el MIDES el año pasado, unas 3.907 personas están en situación de calle. Recordemos que hace unos días el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, presentó el plan de invierno con cupos para 4.215 personas en todo el país, por lo que sería más que suficiente los cupos en refugios MIDES. Ayer salimos a hacer una recorrida cerca de entre las 9 y las 11:30 de la noche y nos encontramos acá en la zona del centro con muchas personas en situación de calle. Y tal como establecía ese censo de esas 3.907 personas, la gran mayoría son hombres, gran mayoría hombres, un 90% son hombres en el entorno de entre 18 y 39 años. Hablamos con muchos jóvenes que tienen problemas de adicciones, que reconocen que tienen problemas de adicciones, que han pedido ayuda y que no la han obtenido. Así que en esta primera parte hablamos con algunos jóvenes adictos a drogas. Estoy acá porque me voy a drogar. No te voy a mentir, no ando con Gregorio para decir Gregorio. Me voy a drogar ahora un rato y me voy. Y yo me drogo con merca, cocino merca y faso. ¿Te gustaría dejar de drogarte, de tratarte? La única manera de dejar la droga, yo te voy a decir una cosa. Yo la dejo solo, ¿tá? Porque va en esto, no va ni remar, ni veraca, ni nada. Yo la dejo sola la droga. Pero ¿qué pasa? A los 6 meses el cuerpo me pide de nuevo. Es un tema bastante salado. Tampoco es excusa, ¿no? Pero yo qué sé, no le doy al alcohol, pero viste que el borracho toma alcohol para poder olvidarse de lo pasado. Y esto como que me saca un poco, yo qué sé. Pero vuelvo cuando caigo en la realidad de nuevo, es lo mismo que la nada, pero bueno. También soy consumidor, ¿no? Un poco lo que gano ahí consumo, pero está. Y como se puede, buscarte un abrigo, cuidarte de la gente que también que hace daño, ¿no? Porque es como en todos lados. Te acostás a dormir en un lado y no sabes si mañana te levantás, si no te levantás, si uno quiere tu par de championes y llevar. Una vez nos criamos bien, ¿no? Yo al menos con estudio, una buena familia, pero nos fuimos descarrilando y se pagan las consecuencias. La verdad que es fea, no se la deseo a nadie. El frío, el hambre, y eso es lo que a veces también te impulsa a seguir consumiendo y a rebuscarte y a hacer cosas que uno no quiere, porque te lleva. Son las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces estás con hambre y decís, ¿qué hago? Estoy mojado. Me drogo, por lo menos la llevo un poquito más. A mí te me acercaba, yo estoy de espalda y siento una hoja que pisaste, ya me vuelta y estoy alerta, estoy pillo. Claro, porque ya sé cómo son las cosas. Hay de todo acá en la calle, y que no digan que no. Hay bandita, escringe, el neonazi, eso te prende en fuego de una. Eso sí te prende en fuego de una y no hay de hablar, no hay de nada con esa gente. Esa gente no, tiene una frialdad tremenda. Están re grandes, ya me lo he cruzado un par de veces y... Ellos son los que agarran a batazo de béisbol a los gurises, los quiebran todos. ¿Solo porque estás acá en la calle? Sí. Solo porque están durmiendo en la calle.
Bueno, Diego, parte de nuestro trabajo es tratar de ponernos en el lugar de los otros, ¿no? De empatizar, esa palabra que se usa tanto ahora. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se enfrentaron con estas situaciones? Bueno, nos pidieron ayuda. En la medida de lo posible arrimamos algo para comer, algo de dinero que teníamos. También nos manifestaron que muchos vecinos en los barrios suelen ayudar a estas personas con comida, pero algo que sucede es, bueno, van a los refugios, van temprano a los refugios a hacer la fila, eso de las 6 de la tarde, se tienen que quedar muchas veces cuando no son esa población que tiene la prioridad, población con discapacidad o ancianos o con niños, se tienen que quedar y muchas veces le dan respuesta a las 12 o 1 de la madrugada y a esa hora, si no tienen lugar en el refugio del MIDES, se tienen que quedar en la calle. Entonces muchos optan por ya quedarse en un lugar que esté bajo techo, buscarse un abrigo y pasar la noche allí. En esta jornada entre martes y miércoles, entre las 6 de la mañana del martes a las 6 de la mañana de hoy, el MIDES registró que unas 3.660 personas estuvieron en refugios. Recordemos que hay lugar para unas 4.215. Nosotros vimos a un montón de personas en la calle que no accedieron a refugio y hubo un total de unas 696 llamadas de personas que llamaron a través del 0800 8798, ese es el número al que se puede llamar, o hay una línea de WhatsApp también. Otro de los públicos con el que nos encontramos fue con el de adultos mayores que hace mucho tiempo que están en la calle. El MIDES se lavaban las manos, ¿viste? Mire, me faltó un par de championes, me faltó camisa. No, y si acá nadie toca nada, ¿no? ¿Qué no? Digo, a ustedes a los que son permanentes no le revisan las mochilas. ¿Y qué digo? Ah, no, acá se le revisa a los nuevos nomás. Ah, mirá vos, agarré, pedí mis cosas, padre. Y después vino ellos, y si no quería un refugio, no, ¿por qué? Por esto y por esto, por esto. ¿Está bien? Digo, pero no me tienen que obligar. No vamos a obligar a nadie. No, está. Era tuya, dice, está. Ah, bien. Y después los otros días tuvo la policía comunitaria preguntándome, dígame, ¿usted se llama fulano tal? Sí. ¿Por qué no quiso ir al refugio? Digo, no, por esto y por esto. Le expliqué, como usted vio. ¿Ah? ¿Preferí quedarte acá? Seguro. Pero ellos van a hablar, ¿viste? Y me van a venir a buscar las cosas con una camioneta. Es horrible, patrón. La calle es horrible, espantoso, es horrible. Frío, sin comer, sin nada. Es horrible. Y soy un hombre que no me gusta pedir, ¿sabes? No me gusta pedir nada, entonces me aguanto y tranquilo estoy. Ya, pues sí, así como 2 días que no como nada. Si no agarro una changuita, algo, ¿no? Para hacer. Prefiero estar acá, sí, estoy más tranquilo. Pasaré mal. ¿Cómo estuvo el día hoy con el frío y el viento? Espantoso. Mire, esto está empapado de ayer. Esto está empapado. Espantoso. Pero está, aquí lo va llevando. Mientras que las personas que tenemos el privilegio y la posibilidad de pasar la noche bajo techo, justamente lo resolvemos de esa forma, fuera de las puertas de las casas, pasan una cantidad de cosas, Diego. Fuera de las puertas de las casas pasan una cantidad de cosas que se han tornado violentas, ¿no? Porque han escuchado hablar, y lo hemos tratado acá en TV Ciudad, sobre la arquitectura hostil, ese mecanismo que han puesto muchos vecinos para evitar que personas en situación de calle pasen en la puerta de su casa. Ya no es solamente evitar que pase ahí, sino que es lastimar, ¿no? Porque se ponen vidrios, se ponen rejas y se naturaliza parte de esa violencia. Igualmente, muchas de las personas en situación de calle nos aseguraron que algo que no suele faltarles es la comida, porque muchos vecinos o panaderías les arriman un plato. Pero pasar la noche en la calle es bravo. Ayer tuvimos una jornada con mucho viento, con mucho frío, con mucha lluvia, y básicamente lo que había para taparse era un cartón que estaba mojado o una frazada que también estaba empapada. Veamos este último tape a propósito de pasar la noche en la calle. Y tenés que ir al refugio, tenés que poner voluntad. Si no, te comes cada agarrón de lluvia, viento, frío como este. Hoy, por ejemplo, ¿estuviste acá? No, estuve en el refugio. Ahora tengo que ir al refugio vuelta. ¿En el día a día cómo la peleás? Y cuidando coche, pidiendo la panadería. No colgo a pensión del 18, por ejemplo, por mi parte. De las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. La contestación que no hubo lugar. A las 2 de la mañana me dijeron que no hubo lugar. Estuve todo el día al pedo. ¿Por eso te hiciste la carpa? Sí, ¿no? Por eso me conseguí la carpa, me compré la carpa y me quedé con la carpa. Después vienen, te llevan de vivo, te verduguean, te hacen hinchar con las cosas al pedo. Porque cuando uno va a pedir por la voluntad propia, no hay respuesta. ¿Quién te lleva de vivo?
¿Quién te lleva? Policía, vienen de Vigo, te llevan. Los del MIC, todo, vienen los milicos, te babosean. Como siempre, a lo de la calle, lo babosean. El frío y el hambre es lo de menos. La cosa es que estás en la calle y peligra tu vida, todo, dormís en donde sea, como sea, capaz que no tenés un colchón, no tenés una frazada, no tenés nada y te tenés que tirar al suelo pelado, ¿viste? Es así. Te roban en la calle, la propia gente de la calle, y también vas a un refugio y también te roban la gente de refugio, o sea, no puedes tener nada tampoco. Es casi parecido. La única diferencia es que tenés un techo y comida, ¿no? Lo peor de todo es el alba. Lo peor de todo es a las 6, 7 de la mañana, cuando está entre el amanecer y el anochecer. Ahí sí hace frío, de verdad. Después, es lo normal, lo acostumbrado, ¿no? Para la gente de la calle. ¿Podés dormir? Pocas horas. Pido una moneda, ayuda, lo que sea, una oportunidad capaz que para salir de la calle y que sea diferente a lo que sería ir a un refugio y para tener una mejor oportunidad en realidad de la que es, ¿no? Ir de la calle a un refugio y hacer todo un proceso para poder, ¿no? Salir de la calle. ¿Cómo puede ser tan distinto lo normal para cada uno, no? Es cierto. Bueno, las líneas para colaborar, 24 horas, la línea del MIDE 0800-8798. Si ustedes ven alguna persona en situación de calle, pueden llamar a esta línea para tratar de colaborar. En el caso de que hubiera niños, niñas o adolescentes, la línea de NINAU es 0800-5050 y siempre pueden llamar al 911. En este contexto de necesidades que en los últimos tiempos han ido recrudeciendo y también de comienzo del momento más frío del año y de recepción de una serie de demandas, cambiando de tema, aunque todo tiene que ver con todo, ayer el Poder Ejecutivo hizo una serie de anuncios que han generado, por supuesto, repercusiones políticas, anuncios de políticas económicas, de medidas concretas, de políticas sociales, y en ese sentido el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que le parecen medidas insuficientes y que llegan de forma tardía. De todos modos, consideró que van en la dirección correcta y en línea de lo que la oposición propuso y reclamó. Muy buenas noches a todos. Vergara criticó el aumento del 4% a las asignaciones familiares comprendidas en el Plan de Equidad y la Tarjeta Uruguay Social, que alcanza a unas 850.000 personas. El aumento del 4% para las transferencias sociales, estamos hablando que de repente las familias van a recibir 100, 150 pesos por mes. O sea, estamos hablando de un monto realmente insignificante, que según la composición de los hogares, este aumento puede significar 30, 40, 50 pesos mensuales por persona en los hogares. Por lo tanto, claramente es un monto muy marginal. La otra medida de congelamiento del precio del supergas está bien, pero también llega tarde, ¿verdad? Estamos hablando del supergas que ya aumentó, no sé, un 50% en los últimos meses, y la eliminación o reducción de aranceles, que no sabemos qué impacto real va a tener. Hay que pensar que esto tampoco va a ser de impacto inmediato, porque el proceso de importación de los productos lleva un tiempo y tampoco nada garantiza que eso se traduzca en el precio final en el almacén o en el supermercado. Siento que el gobierno reacciona cuando no tiene más remedio, cuando está cercado por una sociedad que empieza a percibir que el gobierno no tiene la vocación de ayudar a quienes más necesitan en momentos complejos. Los anuncios del gobierno se dan en vísperas de la interpelación a la ministra Arbeleche, convocada por el Frente Amplio. Bueno, si las elecciones fueran hoy, el Frente Amplio obtendría el 35% de los votos. Superaría la suma de todos los partidos de la coalición gobernante por 3 puntos. Esa es la diferencia que surge de una encuesta realizada por la consultora Equipos. Los datos surgen de la última encuesta sobre simpatía política de Equipos Consultores, que como disparador planteó la pregunta: ¿qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? Las respuestas recibidas determinaron que al terminar abril el Frente Amplio lidera las preferencias políticas del electorado con un 35%, seguido por el Partido Nacional con 25%.
Más atrás se ubicó el Partido Colorado con 5% y Cabildo Abierto con 2%. El resto de los partidos suman 1% al tiempo que se constata una significativa cantidad de personas indecisas, 25%, y de votos en blanco o anulado con 7%. Un análisis entre bloques muestra un escenario de paridad con una ventaja de 3 puntos para el Frente Amplio sobre los 5 partidos que integran la coalición multicolor. Al analizar la evolución se muestra una estabilidad en las adhesiones al Frente Amplio que oscila entre 33 y 38% desde 2020, al tiempo que una caída de 5 puntos del Partido Nacional que desde 2020 se mantenía estable en el 30%. A su vez se constata que el Partido Colorado y Cabildo Abierto tienen una caída significativa en comparación con la votación obtenida en 2019, lo que marca que ninguno logró consolidar una senda de crecimiento en la adhesión partidaria. Cuando se hace una comparación entre bloques políticos, oficialismo y oposición, el resultado muestra que en comparación con el resultado de 2019, el Frente Amplio presenta una caída de 4% al tiempo que la coalición multicolor perdió 22%. Las personas migrantes recién llegadas al país, les contamos cambiando de tema, tienen dificultades en el acceso a su documentación, lo que hace que entonces se vuelva más difícil justamente regularizar su situación. Esto lo informa la ONG Garubeba. Garubeba es un grupo solidario de apoyo a ollas populares, merenderos, personas en situación de calle y personas migrantes. La verdad que son muchos y nos cuentan que golpeando puertas es difícil, está complicado, no los estamos viendo, en este momento son invisibles y nada, necesitan ayuda. Por ejemplo, había niños que no tienen asistencia porque no tienen documento. Entonces llegan a ACE y ACE les da una asistencia de emergencia, pero no les da ni medicación, ni cualquier papá que su hijo tiene un resfrío, viste, que lo quiere llevar enseguida y que lo vea un médico y que te dé algo para la gripe, y eso no está pasando. Y las cédulas se están demorando mucho tiempo. Eso te iba a decir, ¿cómo hacen ustedes el enganche, por ejemplo? Porque hay, el Estado tiene cierta celeridad o tenía cierta celeridad en otorgar cédula de identidad, por lo menos a las personas migrantes, ¿no? Para que accedan a eso, para que puedan trabajar, acceder a servicios de salud. Es decir, ¿ustedes hacen ese enganche? ¿Cómo lo hacen? Sí, les cuento que no está tan fácil ahora sacarse la cédula. No es tan fácil que se puedan sacar el documento. Ahora, por ejemplo, vieron que nosotros nos sacamos la foto el día de la cédula y nos entregan el documento. Sí. Eso no pasa más. Ellos van, se sacan la foto y una semana después le dan la cédula. Bueno, volvemos de nuevo a Exteriores, Martín. Seguridad Social en agenda, Macarena Vico, adelante. De nuestro presidente, la de este señor que voy a decir ahora, y la pensión. Estamos esperando poder escucharla, ya la tendremos justamente. Como les decíamos recién, es una actividad vinculada con la seguridad social y en particular con el pronunciamiento de un colectivo sobre la reforma aparentemente en curso. Algo nos adelantó, estaremos esperando. A ver, parece que... 1, 2, 1, 2. Está probando, Macarena, te escuchamos. Adelante, Maca. Esa es la base. Martín, Nati, sí, seguimos acá porque se está conmemorando el año del movimiento en defensa por la seguridad social, que es integrado por organizaciones sociales y sindicales. Por eso estamos con Marita Rodríguez, que es integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATSS, que, bueno, estamos con ella para consultarle cuál es la importancia de este movimiento que está cumpliendo un año y que surgió luego de que ATSS creara un documento, de alguna manera, en respuesta a las diferencias que tienen con el proyecto de reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno. Exactamente. En realidad, ATSS es un proyecto de reforma de seguridad social. Desde el año 2018 empezó a realizarlo. Apuramos ese proyecto. Lo terminamos en noviembre de 2020, justamente cuando empezó a trabajar la comisión de expertos. Y como ya sabíamos, por las declaraciones que hacían, por los diagnósticos, sabíamos lo que se venía. Y como trabajadores que ejecutamos la seguridad social a lo largo y ancho del país, sabemos los problemas de la gente, generamos un proyecto alternativo. Ese proyecto lo empezamos a difundir en barrios, cooperativas, sindicatos, en el interior del país, en plena pandemia, con todas las dificultades que ocasionó. Y se empezaron a juntar la gente a darse cuenta de que tenían que defender al BPS y la seguridad social, y es lo que estamos hoy conmemorando,
el lanzamiento que hizo ATCS del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que no solamente se antepone al proyecto de reforma neoliberal, absolutamente economicista y con lógica del mercado, que van en pocos, seguramente lo van a presentar, aunque están viendo también, ¿no?, el costo electoral. No solamente eso, nosotros tenemos propuestas concretas, y las propuestas concretas innegociables son la eliminación de la SAFAP, que es digamos, la sangría mayor del BPS, la mayor causa de déficit del BPS que no se nombra. Son las empresas que más ganancias tienen en este país, desangrando el ingreso de los trabajadores, tienen rentas altamente insuficientes y hoy están desfinanciando al Banco de Seguros del Estado. No estamos de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria, también no estamos de acuerdo con las grandes exoneraciones que se le hacen sobre todo a los capitales extranjeros, y nosotros decimos, bueno, si los gobiernos quieren exonerar, que exoneren, que lo saquen de rentas generales, pero que no se lo adjudiquen, como lo hacen, a la contabilidad del BPS. Ese organismo tan criticado, que dice que es desfinanciado, que tiene una asistencia financiera importante, ese organismo es que cubre y cubrió toda la pandemia, la espalda económica fue de la pandemia, porque todos sabrán, los televidentes sabrán que todas las medidas del gobierno impactan en el BPS, los seguros de paro extendidos, parciales, las exoneraciones a las empresas con problemas, todo eso impacta en el BPS. Entonces, es una seguridad social fuerte que tenemos y la tenemos que defender. Tenemos un proyecto firme, responsable, trabajado también con economistas, con sociólogos, pero tenemos, digamos, en cuenta los principios de la seguridad social y la protección social que se le debe hacer a toda la población, porque no olvidemos que la seguridad social nos abarca desde antes que nacemos hasta después de morir. Bien. Muchas gracias, Marita, por estos minutos. Es todo por acá, compañeros. Muchas gracias, Macarena. Y vamos a otro tema. Sí. La Intendencia de Montevideo, en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ofrece asesoramiento legal sobre derechos habitacionales. Es un servicio gratuito que está abierto a personas que viven en pensiones, que alquilan y que se considera por cualquiera de estos factores o eventualmente otros que tienen sus derechos habitacionales vulnerados. Así como apoyamos en el acceso a la vivienda, que es importante, muy importante acceder a la vivienda, igual de importante es permanecer en la vivienda, poder apoyar en la permanencia. En ese sentido, el trabajo coordinado con la Facultad de Derecho lo que hace es poder apoyar en que la gente sepa cuáles son los caminos que tiene, cuáles son los apoyos que tiene. Nosotros no solamente es asesoramiento lo que damos en la oficina, sino también hay un apoyo en caso de litigios o en caso de promociones de juicio, etcétera, que nosotros también lo hacemos. Sebastián Moreno asegura que la oficina está abierta para cualquier consulta que tenga que ver con temas vinculados a la vivienda. Sostiene que en la Oficina de Rehabilitación Urbana se atienden muchas situaciones vinculadas a las pensiones, porque más de un 80% están ubicadas en Ciudad Vieja y Centro. Estamos trabajando en un plan de pensiones con organizaciones sociales, con los propios habitantes de pensiones, con los dueños de las pensiones, con la gente de convivencia de la Intendencia, de desarrollo social de la Intendencia, entre todos para armar un plan específico que lleve a que las pensiones tiendan a regularizarse, que se vayan regularizando, facilidades para que se puedan regularizar y ser firmes con las que no lo hacen. Algunas de las personas que sufren estas situaciones, hablábamos, es mucho de la población migrante que ha llegado en Uruguay. ¿Cómo se trabaja con ellos? Porque bueno, también justamente en esto de conocer los derechos también es más complicado a veces porque vienen otras realidades. Es mucho más importante. La población migrante básicamente tiene que ir creando o va a ir creando las redes con el tiempo, pero es muy importante el apoyo nuestro en ese caso. Ahora, agenda parlamentaria. La bancada del Partido Nacional cuestionó a la senadora Frente Amplista Amanda de la Ventura por lucir una remera de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos mientras presidía una sesión en el Senado, justamente. Tuvo que presidir esta sesión en el Senado porque la vicepresidenta Beatriz Argimón debió concurrir al acto conmemorativo del aniversario de la Batalla de las Piedras. Le voy a pedir a la senadora Amanda de la Ventura, que es quien corresponde, en virtud de no estar mi suplente inmediato, que venga a presidir la sesión de la Cámara.
Ahí va. Pasamos. Bueno, continuando con... Sí. Usted tiene todo el derecho de ingresar a sala con la remera que le parezca. Nunca hemos puesto en consideración ni condición en ese sentido. En el momento que usted pasa a presidir el Senado, nos está representando a todos. La bancada de senadores del Partido Nacional quiere dejar constancia, sin levantar el tono, que usted de esta manera no nos está representando a todos, utilizando esa remera que usted tiene todo el derecho de utilizar en cualquier parte del recinto, adentro del mismo. En el único lugar donde usted no lo puede hacer es presidiendo el Senado de la República. Bueno, un poco escuchábamos a Penades, pero desde la bancada nacionalista se expresó que De la Ventura violó normas y reglamentos por apartarse de la imparcialidad. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio la respaldó y pidió que se precise cuál es la norma presuntamente vulnerada. Nos gustaría que el senador Penades precisara si hay un artículo que expresamente dice lo que usted está volcando en sala. Nosotros pediríamos un cuarto intermedio y lo analizaríamos. Nos gustaría que lo precisara dónde está escrito eso que usted acaba de decir en sala. Si bien primero Penades acusó a De la Ventura de incumplir el reglamento del Senado, Graciela Bianchi dijo que la vulneración fue más grave. ¿Cómo vamos a buscar en el reglamento? Es la Constitución de la República. Si quieren buscar en el reglamento, busquen. El presidente del Senado representa a todos. Yo ya lo tuve que decir sentada allí por otra inconducta suya con respecto a al tapabocas. A ver, yo tengo derecho a decir lo que me parece que tengo que decir. Mientras usted está sentada en la banca, puede hacer lo que quiere. Tiene la suerte que yo no soy la vicepresidenta de la República, porque yo tampoco dejaría en una banca determinadas expresiones. Bianchi también aludió al decoro que debería expresar la vestimenta de quien presida el Senado, idea que no compartió el senador Charles Carrera. ¿Dónde se violenta el decoro utilizando una expresión que diga todos somos familiares? ¿Dónde se violenta el decoro? Nosotros no lo leemos así. Por eso nosotros nos gustaría, señor, como lo dijo nuestra coordinadora, que se nos remita cuál es el artículo del reglamento que así lo establece o de la Constitución de la República. No compartimos para nada ese tipo de expresiones, pero además no aceptamos de ninguna manera de la senadora Bianchi que hable de inconductas de una compañera de mi bancada. No lo acepto de alguien que es un ejemplo de inconducta en este Parlamento Nacional. Sí que no. A ver, vamos a... Tras 10 minutos de debate, De la Ventura respondió y dio por terminado el asunto. Como se me pregunta, voy a decir primero que no sabía que iba a tener que asumir acá. Es la presidenta que me acaba de decir que lo iba a hacer. Y después que estoy así plenamente convencida de que mi imparcialidad no cambia por estar con una vestimenta como la que esté. Otro asunto vinculado a sindicatos docentes, porque justamente estuvieron ocupando el centro de formación docente ubicado en la zona del Barrio Sur, ¿no? en Río Negro y Carlos Gardel. Esto fue desde la mañana y hasta que hubo un desalojo. Reclaman condiciones dignas de trabajo y estudio. Estudiantes de formación docente del IPA de Magisterio y funcionarios del Consejo Directivo Central tomaron la medida con una plataforma reivindicativa en común y tras varios planteos y reclamos de mejoras edilicias, ya que consideran que la situación es lamentable para estudiar y trabajar. Sostienen que es insostenible la situación y que conspira contra la formación de los estudiantes y también contra el desarrollo de las tareas laborales de gestión, servicio y docentes. También reclaman, entre otros puntos, llenar las vacantes de trabajadores de gestión, servicio y docencia en todos los departamentos, recomponer la carrera funcional, concursos urgentes en las jefaturas y cese de las presiones de los encargados a los funcionarios, eliminar el sistema de cupos en la carrera de maestra en primera infancia, garantizando un lugar a todos los estudiantes que se anoten en la carrera y ampliar la cantidad de salones en el IPA. Bueno, el programa Avanzar para la erradicación de asentamientos es el tema que nos propone hoy nuestra compañera Julieta Núñez. Es una de las iniciativas más promocionadas desde el actual gobierno y genera diversas miradas. Juli, ¿por dónde empezás?
Bueno, comentando que este es un plan que, como decías, Tincho, se había anunciado desde hace bastante tiempo y que lo que busca es, mediante estrategias de financiamiento innovadoras en lo que tiene que ver con el trabajo con los asentamientos en nuestro país, bueno, financiar el realojo y la reubicación, la regularización también de asentamientos, también la prevención, y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Como decíamos en el principio, son 240 millones de dólares que se destinan para el trabajo en 120 asentamientos. Estos son cerca de 15.000 hogares, o al menos así está planificado. Ahora queda que el gobierno y en concreto el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se junte con las diversas intendencias, que son quienes van a ejecutar este dinero. Finalmente, el dinero va a ser transferido a las intendencias y son ellas quienes hacen las licitaciones y las obras en última instancia. Bueno, queda que se sienten a acordar los criterios de construcción y de regularización de estos asentamientos. Así que en realidad esto es un anuncio, pero aún no hay nada firmado en concreto, por lo menos con la Intendencia de Montevideo. Vamos a compartir en primer lugar un mapa que muestra cuál es la concentración de estos asentamientos, de estos hogares que muchas veces son precarios y que se organizan muchas veces en la dinámica de asentamientos. Estábamos hablando de 120. Bueno, de estos 120 son 60 los nuevos asentamientos que se suman, son 40 los que se está trabajando en este momento en curso y 20 los que se retoman y se presentan como trabajo, obras nuevas, pero que ya se habían venido trabajando y que por distintas razones, en concreto en Montevideo, por ejemplo, por la paralización de fondos desde el Ministerio de Vivienda hacia la Intendencia, no se había trabajado con ellos hasta ahora, que vuelven a dar luz verde para continuar el trabajo en algunas zonas de Montevideo. Como pueden ver a mis espaldas, ahí está más o menos la concentración de trabajo que prevé este programa Avanzar. Son 2 asentamientos nuevos en los departamentos de Salto, Tacuarembó, 33, Florida, La Valleja y San José. 3 asentamientos nuevos en Artigas, Rivera, Paysandú, Río Negro, Durazno, Soriano, Rocha y Canelones. 4 asentamientos nuevos con los que se va a trabajar en Cerro Largo y Colonia. 5 asentamientos nuevos con los que se va a trabajar en Maldonado y 11 en Montevideo. Cuando el gobierno presentó este nuevo programa, lo que hizo fue dar la lista de los asentamientos con los que se iba a trabajar, y esto generó una serie de polémicas en las que nos vamos a concentrar en primera instancia. Una de las voces que tuvo alguna crítica referida a decir el nombre de los asentamientos con los que se va a trabajar sin todavía tener, por ejemplo, los asentamientos censados, sin haber firmado nada aún. Bueno, es Sebastián Moreno, que escuchábamos hace unos minutos nomás en el informativo hablar de las pensiones. En este caso, el director de Tierras y Hábitat habló sobre esta declaración pública de cuáles iban a ser estos 120 asentamientos con los que se va a trabajar en los próximos 3 años, incluyendo el siguiente, o que por lo menos el gobierno va a intentar abarcar en lo que queda de su periodo de gobierno. En general, como trabajamos siempre, era cuando se van a firmar los convenios, se hacen los censos y se avisa en el barrio, obviamente, y a partir de ahí sí queda como esa foto, que es la foto de lo que después se va a realojar o regularizar, pero generalmente se hace cuando ya está acordado todo el proceso, con fechas previstas y con cronogramas previstos, para minimizar esos riesgos. En este caso se optó por hacer el listado y anunciar todos los barrios. En todos esos barrios nosotros vamos a tener que charlar muy bien con los vecinos, con las vecinas, vamos a tener que tener muy claro el panorama. Es fundamental las reuniones que tengamos en los próximos días con el Ministerio de Vivienda para ver de qué cronograma estamos hablando, de qué tiempo estamos hablando, para poder trabajar en eso, ¿no? Porque claramente puede generar una presión, los nombrados, digamos, pueden tener una presión que nosotros vamos a tener que trabajar mucho más cercano con los vecinos y vecinas de esos barrios. Bien, Julieta, según dice Moreno, entonces, el cálculo sería 240 millones para 120 millones de dólares para 120 asentamientos, lo que correspondería más o menos a 2 millones de dólares para cada uno. Así es. ¿Profundizó sobre esto? Sí, lo que hicimos fue consultarle, bueno, ellos tienen mucha experiencia trabajando en este tema y tienen convenios firmados actualmente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en lo que tiene que ver con el realojo de determinadas viviendas y con la regularización de asentamientos. Por eso le consultamos a Moreno primero cuáles eran, bueno, las etapas de trabajo con el Ministerio en lo que viene, y en segunda instancia cuál es el costo actual de realojar una vivienda con todo lo que ello supone y también de regularizar. En este caso sería por
lotes. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo Moreno sobre esto y les adelanto desde ya que hay algunas discrepancias con los montos que plantean desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Cada proyecto es diferente, hay proyectos de realojo que significan una inversión y proyectos de regularización que significan otro tipo de inversión. Eso es la cuenta que da rápida en cuanto al anuncio global. Nosotros recién ahora, vamos a empezar a hablar con la DINISO y con el Ministerio de Vivienda para pasar eso a los proyectos concretos que tenemos. Generalmente los convenios que tenemos hoy, cuando estamos hablando de realojo, estamos hablando de los convenios que tenemos firmados hoy con el Ministerio de Vivienda, estamos hablando de 60.000, un poco más de $60.000 por vivienda en promedio, cuando es realojo, y cuando es regularización estamos hablando de unos $18.000 por lote, digamos, a regularizar. Esos son los montos con los que venimos manejando hoy en los convenios, pero de todas maneras cada proyecto es diferente, es muy heterogénea la realidad en cada asentamiento. Tenemos que ponernos a armar los proyectos y en ese marco presupuestar. La idea justamente es poder sentarnos ahora para ver cómo se dimensionan los proyectos, qué tipo de proyectos vamos a poder llevar adelante, y en ese marco lo charlaremos, todo siempre en el marco de la ley de vivienda, en cumplir con los requisitos de vivienda que establece la ley, los propios requisitos que tiene el reglamento de producto que tiene el Ministerio de Vivienda, tiene un reglamento de cuáles son los requisitos mínimos de la vivienda social. En ese marco y enmarcados en eso y en la normativa, veremos cuál sería la mejor solución en cada caso. Esto se dice desde la Intendencia de Montevideo. ¿Qué pasa o qué se dice desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial? Hablamos con el subsecretario de este ministerio, Tabaré Hackenbruch. Él destacó algunas virtudes de este plan. El plan avanza, como veníamos mencionando, primero que se logró conseguir más recursos, algo que hasta el momento no se había logrado mediante un fideicomiso que además se aprobó en la rendición de cuentas del año pasado y que fue bastante polémico porque requirió quitarle fondos al Instituto Nacional de Colonización, pero de todas formas desde el gobierno celebran que se logró esta cifra de $240 millones para ejecutar en lo que queda del gobierno. También celebró que haya más brazos ejecutores de este dinero. En este caso, en conjunto con los gobiernos departamentales, intervienen otros organismos del Estado, como por ejemplo MEVIR, y en ese sentido planteó que esto va a ayudar a mejorar el tratamiento puntualmente en el interior, porque requieren de la intervención de servicios especializados. También habló sobre la importancia que tiene la prevención de los asentamientos irregulares en este programa y sobre la importancia de que se trabaje en todo el país al mismo tiempo, algo que es novedoso, según nos dijo Hackenbruch. De todas maneras, como mencionábamos al principio, hay algunas discrepancias con respecto a las cifras que maneja la Intendencia de Montevideo, pero señaló Hackenbruch que por un lado los gobiernos departamentales van a tener la derecha, y así lo dijo concretamente, porque son quienes trabajan en concreto con los asentamientos. También dijo que ha habido buena voluntad en los intercambios entre la Intendencia de Montevideo hasta el momento y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que se ha podido trabajar muy bien y que esperan que así siga. Y adelantó cuando le comentábamos esta diferencia de dinero, o de estimación del dinero, que esperan que la experiencia acumulada en los últimos años ayude a bajar los costos y los tiempos de trabajo. Vamos a escuchar ahora sí el cálculo que hacía estimando Hackenbruch sobre la construcción o realojo de viviendas en lo que tiene que ver con este programa. Es difícil estimar la cantidad de realojos en todo el país, porque cada asentamiento, como tú sabes y también lo sabe el director de Hábitat, depende muchísimo de la realidad local. O sea, no es lo mismo un asentamiento en Montevideo que de repente un asentamiento en Tacuarembó o en Rivera. En el mismo asentamiento hay diferentes realidades. De repente no todas son realojos, algunas son regularizaciones en el lugar, mejoras edilicias, otras veces mejoras en la infraestructura. Nosotros estimamos, y yo en esto me gusta ser cuidadoso porque las estimaciones son estimaciones, es como cuando hablamos de presupuesto. Bueno, un presupuesto es algo que suponemos, que está presupuesto que va a suceder. Nosotros estimamos que la cantidad de realojos de esas 15.000 familias que se piensan alcanzar son el 30%. Indudablemente esos costos, si bien cuando se promedia es difícil llegar a un número, pero estimamos que va a estar en el entorno de los $40.000, entre $30 y $40.000 el costo de cada realojo, dependiendo del tamaño, la familia, el sistema constructivo.
Pero estimamos que en total de esas 15.000 familias estamos pensando en unas 30%, o sea, 5.000 realojos. Y bueno, y ahí indudablemente va a haber que trabajar mucho en afinar los números, pero siempre tengamos claro que las condiciones de habitabilidad de las viviendas nuevas van a estar dentro de la normativa vigente y no hay ninguna idea de cambiarlas. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos en Brasil y estamos actualizando la información porque el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil aprobó por mayoría la privatización de la empresa más grande de electricidad del continente. Estamos hablando de Eletrobras, que tenía casi el 60% de las acciones. Ahora va a comenzar a poner a la venta en la bolsa sus acciones de acuerdo al resultado de esta votación que estaba pendiente porque, bueno, se había trabado ese proceso privatizador que había anunciado el presidente Jair Bolsonaro. El expresidente Lula da Silva y líder del PT dijo que esta es una entrega de la soberanía que no va a ser otra cosa que encarecer las tarifas eléctricas en el país. La suerte de la compañía Eletrobras, donde el Estado brasileño tiene el 60% de las acciones y que es propietaria de las principales empresas generadoras de energía hidroeléctrica con el 40% de las líneas de transmisión, puede quedar echada en esta jornada si los ministros del Tribunal Federal de Cuentas se pronuncian en forma definitiva en cuanto a su privatización, tras un proceso que empezó en 2017 cuando el expresidente Michel Temer anunció su intención de venderla. El gobierno brasileño asegura que la privatización de Eletrobras puede reducir el valor de las tarifas, por lo que tras asumir el cargo en enero del 2019, el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, mantuvieron la propuesta. Por su parte, el líder del PT y expresidente Lula da Silva afirmó a través de las redes sociales que sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética, asegurando que las facturas de electricidad serán aún más caras y que los que no saben gobernar tratan de vender empresas estratégicas, más aún apurándose a vender en liquidación. Distintos movimientos sociales se han concentrado frente al Tribunal de Cuentas en protesta contra la medida, en un intento de frenar el proceso de venta de la estatal que, según Lula, corre el riesgo de ser sacrificada en nombre de la libre competencia predicada por Guedes, coronando 4 años de ataque a la maquinaria estatal. Y seguimos en Brasil porque el presidente del Supremo Tribunal Electoral, Luiz Fachin, dijo que no va a permitir aventuras autoritarias. Esto luego de que el presidente Bolsonaro instalara la idea de un fraude en las próximas elecciones y dijo que iba a resistir al estilo Donald Trump la entrega del poder. Hoy el vicepresidente de ese país, Hamilton Mourão, dijo que eso no va a ocurrir. É alerta para a possibilidade de regressão a que estamos sujeitos. Fachin advirtió en conferencia de prensa este martes que el país podría enfrentar un asalto similar a los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, en medio de los ataques del presidente Bolsonaro a las instituciones democráticas antes de la primera vuelta del 2 de octubre. Durante un evento sobre democracia y las elecciones en América Latina organizado por el Tribunal Supremo Electoral, su presidente sostuvo que Brasil mira al mundo y el mundo democrático mira a Brasil, porque según Fachin los acontecimientos del país influyen en el escenario mundial, así como los acontecimientos internacionales impactan en Brasil. El magistrado citó lo que calificó como estúpida invasión al Capitolio, los ataques al Instituto Electoral de México y las amenazas de muerte sufridas por autoridades electorales en Perú como ejemplos de hechos que se reflejan en el país. La regresión antidemocrática presenciada en otros países ya se ha infiltrado en Brasil, agregó Fachin, quien sin nombrar a Bolsonaro dijo que el ataque al Congreso de Estados Unidos por parte de los partidarios del entonces presidente Donald Trump es una advertencia de la posibilidad de regresión que enfrentamos y que puede infiltrarse en nuestro entorno nacional y que en rigor lamentablemente ya ha ocurrido. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias.
El Parlamento cubano aprobó este domingo un nuevo código penal en un voto unánime de todos sus integrantes que pena aquellos delitos que se consideren acciones contra los intereses del Estado y del pueblo. Los disidentes dicen que esta es una medida del gobierno para asfixiar la protesta social. El nuevo código, que fue aprobado a casi un año de las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado y las más grandes que se recuerden en la isla en varias décadas, entrará en vigor dentro de 90 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República y tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad, protegiendo los intereses del Estado y del pueblo, según expresó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo a los legisladores. El nuevo código sustituye al que está vigente en la actualidad, que data de 1997 y contempla la Constitución del 2019 junto con la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales y el Código de Ejecución Penal, y entre los aspectos novedosos están su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radioeléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural, y penaliza las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entre otros puntos, el nuevo Código Penal cubano mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad y contempla múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18 años, con lo que se cumple estrictamente la Convención de los Derechos del Niño, según afirmaron fuentes del gobierno. Nos vamos al escenario de Ucrania, en parte el escenario diplomático, porque Rusia expulsó hoy a 85 diplomáticos de Italia, Francia y España en una medida que entienden similar a la que esos países tomaron en su momento con sus diplomáticos. Por otro lado, casi 1000 soldados que resistían en la acería de Azovstal en Mariupol se entregaron a las fuerzas rusas, son considerados prisioneros de guerra y ahora queda ver qué va a ocurrir, o resta ver qué va a ocurrir con la ciudad de Mariupol. El gobierno ruso anunció este miércoles que expulsará a 27 diplomáticos españoles, 34 franceses y 24 italianos, en respuesta a medidas similares adoptadas por estos países europeos en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Los 3 países afectados condenaron la decisión de Moscú y aseguraron que no es comparable a la que tomaron ellos, al tiempo que París condenó con firmeza el anuncio de Rusia y consideró que la decisión no se basa en ningún fundamento legítimo, mientras que Italia calificó como un acto hostil la expulsión de sus funcionarios. Pero el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, destacó que se debe evitar romper relaciones diplomáticas. En otro orden, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles que un total de 959 combatientes del batallón nacionalista Azov y militares ucranianos que se encontraban parapetados en la planta metalúrgica Azovstal de Mariupol se rindieron a las tropas de Moscú, sumándose a los 265 soldados que lo hicieron el lunes y que fueron evacuados hacia ciudades controladas por Rusia. El jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia, Mikhail Mizintsev, afirmó que el gobierno ucraniano planea organizar en la República Popular de Donetsk una nueva provocación similar a la que ocurrió en la ciudad de Bucha para culpar de las víctimas mortales a las fuerzas rusas, precisando que el plan fue revelado por los ucranianos rendidos, quienes afirmaron que un alto cargo detalló que para llevarla a cabo, militares vestidos con el uniforme de personal ruso debían disparar a civiles ucranianos ante las cámaras en la ciudad de Konstantinovka. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial ha sido lapidario con los resultados de la evaluación realizada en el año 2021, que fue considerado uno de los años más calientes en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, de acuerdo a estos datos que han sido revelados y que demuestran que el consumo de combustibles fósiles sigue acrecentando el cambio climático y el calentamiento global. La ONU ha exhortado a tomar medidas rápidamente antes de que esto sea irreversible. La Organización Meteorológica Mundial encendió las alarmas luego de publicar el informe con el registro del 2021, luego de constatar que 4 indicadores claves para medir el cambio climático superaron niveles récord, como la concentración de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico de los océanos y su acidificación. Si bien el mismo no fijó temperaturas récord gracias al efecto que tuvo el fenómeno de la Niña en el Pacífico, la media anual estuvo 1,11 grados por encima de los niveles preindustriales,
y fue uno de los 7 años más calurosos registrados. El informe achaca responsabilidades a las actividades humanas que están provocando cambios a escala planetaria en la Tierra, el océano y la atmósfera, que entrañan repercusiones nocivas y duraderas para el desarrollo sostenible y los ecosistemas. Mientras tanto, la atmósfera también se vio condicionada por niveles inéditos de dióxido de carbono y metano, por lo que el secretario general de la organización, Peter Italas, expresó a través de un comunicado que el clima está cambiando ante nuestros ojos, atrapado por los gases de efecto invernadero, inducidos por el hombre, que calentará el planeta durante muchas generaciones y enumeró olas de calor extremas, incendios forestales, inundaciones y otros desastres vinculados con el clima en todo el mundo, que además tendrán un costo de $100.000 millones en daños. Nos vamos rapidito a una tanda, Martín. Y hay más información en instantes. Estamos en el bloque final, queda todavía espacio para más información. Algo importante, se redujo la cantidad de trabajadores en seguro de paro en abril en comparación con marzo. Sí. En abril... Vamos con Martín, los números. sí. Tenemos mucho número. Mucho número. Pero bueno, seleccionamos una parte, digamos, ¿no? En abril, decías, Nati, se redujo 7,6% la cantidad de personas en seguro de paro, lo que equivale en números totales a 3.610 personas trabajadoras menos que en marzo, en esa situación, o sea, en seguro de paro, alcanzando a un total actual de 43.947 personas. Estos son los datos que publicó hoy, este miércoles, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se mantienen las proporciones de las modalidades, 79,1% de los trabajadores, es decir, 34.766 están en seguro de paro total, mientras que un 20,9%, es decir, 9.181, se acogen al seguro de paro parcial. Según se señala desde el Ministerio, la reducción se ha producido en las dos modalidades de seguro de paro. Las y los trabajadores en seguro de paro total pasaron de 37.266 personas en marzo a 34.766 en abril, es decir, 2.500 menos, mientras que las y los trabajadores en seguro de paro parcial bajaron de 10.291 personas a 9.181, es decir, 1.110 menos. Bueno, y sobre las medidas anunciadas ayer por el gobierno, se pronunció el presidente del Frente Amplio. Lo anunciamos en el comienzo del MBD Noticias Central de hoy. Fernando Pereira dijo que el modelo económico del gobierno fracasó. Cuando se nos dice que las medidas que el Frente Amplio proponía eran irrealizables, bueno, muchas de ellas están contenidas en las propuestas del Poder Ejecutivo, con una cuantía realmente poco importante y casi siempre tardía, ¿no? Cuando llega el agua al río, el fracaso del modelo es el problema. Que no haya medicamentos en los hospitales no es Ucrania, es gestión. Cuando la educación tiene menos recursos para la alimentación y para la contratación de maestros, no tiene nada que ver Ucrania, es gestión. Cuando hay problemas con los trabajadores y pierden el poder adquisitivo durante 2 años consecutivos, aunque la riqueza aumente, es gestión. Cuando los jubilados reclaman una canasta de invierno y no se les da una respuesta, sobre todo a los que tienen jubilaciones y pensiones mínimas de valor de 16.000 pesos, es no dar respuesta a los jubilados y pensionistas con menores ingresos. Bueno, muy bien, nos vamos. A ver qué pasa con el tiempo. En realidad, antes de meternos en eso, viene como siempre el lado B, Nati. Bueno, si viene el lado B, hablamos de COVID-19 y bueno, y seguramente ya aprovecharán para repasar con el infectólogo Henry Albornoz sobre los temas respiratorios propios de esta época. Sí, que siempre en este momento, como decía Natalia, se imponen en la agenda. La agenda nuestra, la de MBD Noticias Central, va por el pronóstico del tiempo de Inumet. Empezamos a compartir lo que está previsto para las próximas horas en Montevideo y área metropolitana. Mañana será jueves 19 de mayo. Una máxima de 15 y una mínima de 10. Está ahí la mínima y la máxima, pero aparece el sol. Y estamos ya en un momento de
digamos, dejamos atrás las alertas, ¿no? Ayer todavía había alerta de color amarillo, advertencia, en realidad en Montevideo, naranja en el este. Bueno, felizmente eso ha quedado de lado, ¿no? Sí. Pasamos al viernes, 20 de mayo, día de la Marcha del Silencio, mínima 7, máxima 16 en Montevideo y área metropolitana. Y el sábado algo parecido, 17 la máxima, 6 la mínima y algo soleado. Bueno, se impuso el otoño, estamos llegando al invierno, así que abrigarse, a cuidarse, tiene mucho que ver con lo que se va a hablar también ahora en un ratito. Es cierto, en Lado B hoy es noche aparte de NBA en la pantalla de TV Ciudad, así que al rato del Lado B ya estarán los Santiagos, Rodríguez y Díaz en relatos y comentarios. Da para quedarse. Nosotros nos reencontramos mañana, Martín, a las 19 horas. Antes, los títulos de cierre. Que pasen bien. Declaran 2 indagados por la violación grupal a una adolescente en fiesta del Partido Nacional. Personas migrantes recién llegadas tienen dificultades para acceder a cédula de identidad y quedan indocumentadas. Senador nacionalista Gustavo Penades cuestionó a legisladora del Frente Amplio por presidir sesión con remera de familiares. El senador Mario Vergara consideró insuficientes y tardías las medidas anunciadas por el gobierno para las personas más vulnerables. Tercer aumento del precio de la harina en menos de 6 meses. El lunes sube otro 10%. La policía desalojó a estudiantes y funcionariado de formación docente que había ocupado el centro de formación. Equipo de MBD Noticias recorrió anoche las calles de Montevideo y encontró mucha gente durmiendo a la intemperie. Encuesta de la consultora Equipos. La intención de voto del Frente Amplio supera a todos los partidos del gobierno sumados. La Intendencia de Montevideo brinda servicio jurídico gratuito para personas en vulnerabilidad de derechos habitacionales. Plan del gobierno prevé únicamente $2 millones por asentamiento para regularizar 120 zonas irregulares. En Brasil rechazan demanda de Bolsonaro contra juez de Supremo por abuso de autoridad. Organización Meteorológica Mundial fijó 2021 como uno de los 7 años más cálidos.